Gracias por estar atentos a esta conferencia. El objeto de esta conferencia es, como corresponde, el desarrollo humano, y lo que me propongo hacer es vincular el desarrollo humano con el desarrollo urbano. Voy a argumentar que tenemos que trabajar para poner el desarrollo humano en funcionamiento, digamos, o ir poniendo el desarrollo humano en funcionamiento. Tenemos que estar atentos a las condiciones. Voy a argumentar que esas condiciones no existen, sino que deben ser construidas, es parte de un proceso, y que la mayor parte de las condiciones tiene lugar, literalmente, en las ciudades, hoy en América Latina y en Argentina. De modo que esto es lo que explica el título de esta conferencia. Me voy a remitir para eso a la última conferencia de Naciones Unidas sobre ciudades y asentamientos humanos, que es la conferencia Hábitat 3, y voy a describir cuáles son algunas de las tensiones principales en torno a la construcción de las condiciones del desarrollo humano en las ciudades. Con esto en claro, vamos a arrancar. La agenda de trabajo tiene 7 secciones, que no voy a titular ahora, pero las van a ir viendo mientras voy exponiendo, y voy a aclarar algunas cuestiones para ustedes que ya son personas entrenadas en el tema de desarrollo humano. Sin embargo, quiero resaltar algunas cuestiones que son claves para entender parte de mis argumentos en torno a esto. Refresco algunas de las definiciones. El desarrollo humano se refiere al modo en que los seres humanos viven y a las libertades sustantivas de las que disfrutan en cada sociedad. De modo que el paradigma del desarrollo humano evalúa el progreso de las sociedades en términos de las mejoras en las oportunidades de las que los miembros de estas sociedades gozan para expandir las capacidades necesarias para satisfacer las necesidades más básicas. Como ustedes ven, el desarrollo humano tiene una causación, digamos, un conjunto de determinaciones relativamente complejo. No es un objeto el que mide, sino un conjunto de condiciones que se definen recíprocamente. Es decir, de qué manera la población residente en sociedades cualesquiera gozan de oportunidades para adquirir capacidades, para satisfacer necesidades. Y lo que el desarrollo humano mide es un proceso evolutivo, en qué medida las oportunidades para generar capacidades, para satisfacer necesidades, van mejorando a lo largo del tiempo. Esta es la idea, es nada más que un recordatorio, pero para tener en cuenta. De modo que el desarrollo humano se refiere a procesos dinámicos y se refiere a mecanismos de ampliación de capacidades, de márgenes de decisión, de grados de libertad, para ir construyendo y mejorando esas capacidades. ¿Sí? Esos procesos, que son complejos, que no se distribuyen de manera homogénea entre todos los miembros de la sociedad, tienen que ver con las 3 capacidades claves a las cuales se refiere el concepto de desarrollo humano, que ustedes ya conocen claro. El vivir una vida larga y saludable, el acceder al conocimiento necesario para comprender y relacionarse con el entorno social, participando en la vida comunitaria y en las decisiones que afectan las vidas de esos miembros de esas sociedades, y en tercer lugar acceder a un ingreso que permita gozar de un nivel de vida decente. Algunas de estas condiciones tienen una definición demasiado laxa, ambigua, abierta, decente, por ejemplo, pero todo eso se trata de ir definiendo. De modo que propongo como una síntesis que el foco del desarrollo humano radica en la habilitación de las condiciones para el ejercicio de ciudadanía. Quiero reforzar una vez más esta serie de cadenas. Estamos hablando de la ciudadanía, estoy diciendo que el desarrollo humano tiene que ver con la ciudadanía, pero el foco del desarrollo humano está puesto sobre las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía y todavía yendo más atrás en los procesos que van habilitando para todos los miembros de la sociedad esas condiciones para ejercer la ciudadanía que voy a tratar de argumentar y de demostrar se espejan con la noción de desarrollo humano. La manera en que eso aparece espejado es en la noción de derecho a la ciudad.
Muy tempranamente, hace digamos cerca de 10 años atrás, Jordi Borja, autor a quien seguramente conocen por varias lecturas y por algunas de las presentaciones frecuentes que viene haciendo acá en la República Argentina, ese derecho a la ciudad se refiere a varias de las condiciones donde el desarrollo humano, como iremos viendo, se expresa y se construye. Es el derecho al lugar, el derecho al espacio público y a la monumentalidad, a la identidad colectiva dentro de la ciudad, a la belleza, al lujo del espacio público, a la visibilidad de cada zona, a la centralidad, a las centralidades, en verdad, a la calidad del medio ambiente. Volveremos a ver cómo estos componentes del derecho a la ciudad se van desplegando, se van declinando a lo largo de la exposición. Habiendo puesto en limpio algunos de los componentes centrales de la noción de desarrollo humano, quiero volver y dedicar unos minutos a la propia noción de desarrollo. Voy a argumentar que el desarrollo humano es una de las especificaciones que a lo largo de los últimos 60 años van puliendo, van dando forma a determinadas condiciones, determinados atributos de la propia noción de desarrollo. Esta es una noción curiosa porque su primera definición empezó por su antónimo. En verdad, el primer registro que se tiene, como muchos de ustedes deben saber, está en el discurso inaugural, en el discurso de Asunción del presidente Harry Truman, el 20 de enero de 1949, es decir, hace casi 70 años. Cuando él asume, formula su famoso discurso de 4 puntos. Para ayudar a las personas en todo el mundo que luchan por la libertad y los derechos humanos, para continuar los programas de recuperación económica mundial, para fortalecer las organizaciones internacionales y aprovechar los conocimientos técnicos de los Estados Unidos de Norteamérica, para ayudar a las personas a que se ayuden a sí mismas en la lucha contra la ignorancia, la enfermedad y la desesperación. Fíjense cómo acá aparecen conceptos que son retomados muchos años después por el concepto de desarrollo humano, ¿sí? Truman propone 4 puntos, ¿sí? Lo que da lugar al famoso 4-point speech. Es apoyar a las Naciones Unidas y organismos conexos, continuar programas de recuperación económica mundial. 3, fortalecer a las naciones amantes de la libertad contra los peligros de agresión y lograr que los beneficios de nuestros avances científicos y el progreso industrial estén disponibles para la mejora y el crecimiento de las regiones subdesarrolladas. Truman no habla del desarrollo, habla del subdesarrollo, es decir, define el desarrollo por su antónimo. ¿Está bien? De modo que toda esta es una construcción refleja que se empieza a dar a partir de este discurso. Como señala Ignasi Sachs, dice: fue el 20 de enero de 1949 que Harry Truman en su discurso inaugural llamó la atención de su audiencia para las condiciones en los países más pobres y definió por primera vez esta zona, la inconmensurable diversidad del sur, como subdesarrolladas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La creación de este nuevo término por Truman fue la expresión exacta de una visión del mundo. Desde este discurso de Harry Truman, todos los pueblos del mundo caminaban sobre la misma pista única y progresiva, unos rápido, otros despacio, pero todos en la misma dirección, con los países del norte, particularmente los Estados Unidos de Norteamérica, por delante. Con esto Truman definía que el grado de civilización de una sociedad está indicado por su nivel de producción. ¿Sí? De ahí que todas las sociedades eran vistas como, consideradas como más o menos avanzadas según los criterios de las naciones industrializadas del Occidente. De esta manera, lo que se fue denominando a lo largo de la historia como el tercer mundo se construyó a través de los discursos y las prácticas del desarrollo. Quiero llamar la atención acerca del momento histórico en el que esto se produce y las referencias a las condiciones de libertad y los derechos humanos que aparecen en el discurso inaugural de Truman.
Este es el momento del inicio de la Guerra Fría. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, hace apenas 5 años que la Segunda Guerra terminó y se van estableciendo las condiciones de la Guerra Fría y Estados Unidos compite con su principal oponente durante una larga cantidad de años, la Unión Soviética, de modo que todo este discurso de la ayuda a las naciones subdesarrolladas, la génesis del tercer mundo, se ubica en el contexto del rol que irían a jugar los Estados Unidos de Norteamérica en el marco de la Guerra Fría. Dicho esto, voy a mencionar ahora entonces un conjunto de críticas, agregados, aclaraciones y especificaciones a esta forma de definir la noción de desarrollo. Como ustedes saben, las primeras definiciones de la medición de desarrollo, no estoy diciendo nada nuevo con esto, se expresaban en términos de el volumen del Producto Bruto Interno de las naciones y la velocidad de crecimiento del Producto Bruto Interno de las naciones, ¿sí? De modo que, a partir de algunos años más tarde de esta primera definición del subdesarrollo primero y del desarrollo después, van teniendo lugar una serie de transformaciones. El desarrollo humano se ubica en esa larga secuencia, ¿sí? Esa secuencia que va transformando, que va enriqueciendo, que va especificando, que va aclarando la noción de desarrollo y su transición desde la consideración del crecimiento de la economía hacia la satisfacción de necesidades, que es el último de los puntos que construye, que contiene el paradigma de desarrollo humano, como hemos visto hace un instante. Hacia finales de los años 60, empezó a postularse una relación estrecha entre las modalidades y el patrón tecnológico del crecimiento económico en las sociedades capitalistas avanzadas y la generación de daños ambientales irreversibles. Al mismo tiempo se empezó a señalar la insuficiencia del crecimiento económico para garantizar un acceso equitativo, socialmente equitativo, a los satisfactores básicos de las necesidades humanas para todos los habitantes. En cambio, y cada vez más insistentemente, se propone que esas modalidades, tanto tecnológicas como distributivas, predominantes del crecimiento económico del capitalismo crecientemente avanzado, son concomitantes con el daño ambiental y la agudización de las asimetrías y las desigualdades sociales. Esto aparece a lo largo de una serie de posiciones que empiezan muy tempranamente, es decir, apenas 10, 15 años después de esta primera formulación, como posiciones críticas frente a la noción de desarrollo. Podemos mencionar entre todas ellas la teología de la liberación, 1968, la crítica a la dependencia económica a través de la teoría de la dependencia formulada por Fernando Enrique Cardoso, Enzo Faleto, la crítica cultural desde el Centro Internacional de Documentación en Cuernavaca, impulsada por Iván Illich en los años 68-70, la crítica al colonialismo intelectual que despliega Orlando Falsborda en los años 70, la famosa pedagogía del oprimido que despliega Paulo Freire a partir de 1970. Otras posiciones van teniendo lugar entre 1970 y 2010, a través de sucesivas formulaciones que van criticando, enriqueciendo, aclarando, formulando, especificando la noción de desarrollo. Algunas tienen que ver con el propio nombre de desarrollo, como iremos viendo enseguida, otras incorporan algunos componentes cruciales que tienen que ver con el modo de construir desarrollo y que son las que, entre otras, voy a enunciar ahora. Y están organizadas más o menos cronológicamente. Hay una primera crítica que tiene que ver con no las tecnologías centrales, sino las tecnologías apropiadas para determinadas condiciones, determinadas situaciones locales, determinadas entornos de aplicación de las tecnologías. Oscar Barsaski, en los años 1970,
plantea dos libros fundamentales, dos obras fundamentales que tienen que ver con que no hay un desarrollo, sino que hay estilos de desarrollo, y que no hay una tecnología, sino que hay estilos tecnológicos, y desarrolla un vasto cuerpo de construcciones sobre estos conceptos. Un avance crucial, muy importante, se produce a través de la creación del concepto de ecodesarrollo por Maurice Strong, que fue el primer director del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y el propio Ignacy Sachs, un polaco nacionalizado francés, en 1972. En 1975, la Fundación Dag Hammarskjöld produce un documento y sigue desarrollándolo a partir de ese momento, que se llama ¿Qué hacer otro desarrollo? Es decir, se está cuestionando la noción clásica de desarrollo fundada sobre el crecimiento del PBI y propone, hablemos de otro desarrollo. En 1986, es decir, más de 40 años después de la formulación de la noción de subdesarrollo y su antónimo del desarrollo, Manfred Max Neff y Elizalde y Oppenheim desarrollan un concepto clave que ha tenido mucho que ver con la génesis de la noción de desarrollo humano algunos años más tarde, que es la noción de desarrollo a escala humana. Pocos años más tarde, Gro Brundtland desarrolla esta noción de desarrollo sustentable, ¿sí? En un documento clave de Naciones Unidas, que es Nuestro Futuro Común. La noción de desarrollo humano, desarrollada inicialmente por Amartya Sen, aparece en los años 90, y mucho más recientemente hay una cierta emancipación del concepto de desarrollo, primero bajo la forma de un post-desarrollo, ¿sí? Y luego con un nombre distinto que no retoma el nombre de desarrollo en su propia enunciación, sino que propone una otra denominación que pivotea sobre la noción de buen vivir. Hay acá entonces, por tanto, un sendero progresivo que va convergiendo, y la noción de desarrollo humano ocupa un punto importante en una escala de construcción de nociones que critican, mejoran, califican, especifican la noción de desarrollo, es decir, de qué manera creemos que sería deseable crecer. Voy a pasar muy rápidamente por dos o tres de estas nociones que acabo de mencionar. En primer lugar, me quiero referir al ecodesarrollo. El ecodesarrollo cuestiona, es decir, esta creación de Maurice Strong y de Ignacy Sachs, cuestiona en primer lugar al planificador económico, local y regional, interpela a ellos y impulsa a considerar distintas situaciones de origen, considerar la diversidad biocultural, la diversidad de vías de desarrollo posible, complementar actividades proyectadas, no ser unicista, otorgar mayor confianza a la propia fuerza, confiar más en la originalidad de los proyectos locales. Interpela fuertemente, retomando la idea de Oscar Barsaski, la noción de no una tecnología, sino estilos tecnológicos posibles, es decir, en vez de adaptar el ecosistema a tecnologías importadas, cambiar de perspectiva, diseñar tecnologías adecuadas a las condiciones propias de los medios naturales y del medio social en que estas tecnologías van a ser utilizadas. Interpela también la noción de ecodesarrollo al estilo de investigación. En lugar de seguir modas enajenantes dictadas por centros científicos extranjeros, desarrollar una escala de valores que aprecie especialmente la solución local de problemas locales, la simplicidad de las tecnologías propuestas, la evaluación desde el punto de vista ecológico y cultural, y no solamente por la eficiencia en la maximización del rendimiento. Interpela también la necesidad de incorporar la participación de las poblaciones locales en la investigación, aprovechando el conocimiento de los ecosistemas por parte de las poblaciones indígenas. Oscar Barsaski refiere a esto en una de sus obras, en Proyectos Nacionales, precisamente bajo este enunciado. Se trata, dice, de construir un futuro que cumpla dos condiciones. El primero, que sea viable, y el segundo, que nos guste. Y en esta formulación Barsaski enfatiza la importancia de definir quiénes somos nos, quién es ese sujeto
que ha de ser aquel al cual debe gustarle ese proyecto que se intenta construir. Me voy a referir ahora al tema de las necesidades humanas, que es retomado tanto en el desarrollo humano, ¿sí? ¿Se acuerdan esta progresión de oportunidades para adquirir las capacidades para mejorar las necesidades, como en su antecedente más inmediato, que es el programa de desarrollo a escala humana? Quiero señalar acá que hay dos desarrollos importantes desde el punto de vista de la sistematización. El primero es uno bien famoso. En el año 1943, un psicólogo social, Abraham Maslow, propone una pirámide de jerarquía de necesidades humanas básicas, ¿sí? Que en un principio son 5 niveles, y en su segunda versión Maslow elabora 8 niveles, ¿sí? Y voy a leer esta pirámide de abajo hacia arriba, desde las más básicas y elementales hacia las más sofisticadas. En primer lugar, las necesidades biológicas y fisiológicas, las necesidades de seguridad; en tercer lugar, pertenencia y amor; estima, en cuarto lugar, voy siguiendo hacia arriba; necesidades cognitivas, necesidades estéticas, necesidades de autoactualización y de trascendencia en último lugar. ¿Qué propone Maslow? Maslow propone que es necesario ir satisfaciendo ciertas masas críticas de estas necesidades básicas para poder formularse, siquiera, necesidades del nivel inmediatamente superior, ¿sí? Les dejo a ustedes, cuando puedan acceder a este tema, la posibilidad de leer estos apuntes que aparecen acá y, por supuesto, de ampliar esta lectura leyendo los originales un poco más adelante. 43 años más tarde, Manfred Max Neff, en su desarrollo a escala humana, hace una formulación diferente del tema de las necesidades. Para empezar, no plantea una jerarquía, define una escala no es una escala, sino un sistema compuesto por 9 necesidades, 9 categorías axiológicas de necesidades, 3 que no están ordenadas, 4 que no son jerárquicas, sino que ocurren y se requieren simultáneamente al mismo tiempo, y que esas necesidades, categorizadas por su parte axiológica, por su parte valorativa, tienen que ver con, lo digo sin orden, pero leyendo de arriba hacia abajo, subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad. Max Neff propone que esas necesidades no son básicas, sino que son fundamentales, ¿sí? Y que esas necesidades son universales y permanentes, ¿sí? ¿Qué es lo que varía? Propone Max Neff. Propone una serie de categorías existenciales que son la manera en que esas necesidades axiológicas van siendo satisfechas en 4 categorías importantes, que son existenciales. La manera en que esas necesidades axiológicas pueden ir siendo satisfechas, pueden ir siendo expresadas, y se expresan en el ser, en el tener, en el hacer y en el estar. Esta es una lectura más que interesante, que especifica de una manera sistémica el tema de la búsqueda de necesidades. Y para nosotros es importante porque el tema de las necesidades aparece inmediatamente después, tanto en la noción de desarrollo sustentable como en la propia noción de desarrollo humano. Como ustedes bien saben, el tema del desarrollo sostenible argumenta la interrelación entre 3 dimensiones o subsistemas: el subsistema económico, el subsistema ambiental y el subsistema social. Propone que, desde el punto de vista axiológico, el desarrollo económico debe cuidar la integridad ecológica y en esto radica la sostenibilidad ambiental. Propone que
el desarrollo económico ha de dar cuenta del bienestar social, cuidando la eficiencia, equidad intra e intergeneracional. Propone que el bienestar social y el desarrollo económico han de cuidar la integridad ecológica, dando cuenta tanto de la habitabilidad local y regional como de la sustentabilidad ambiental. La conjunción de estos tres requerimientos, sostenibilidad ambiental, habitabilidad local y regional, eficiencia y equidad social, se resumen en esta noción de desarrollo sostenible, en esta interrelación de lo económico, lo ambiental y lo social. ¿Qué hacen estos desarrollos? Max Neff, Gro Brundtland, Amartya Sen van calificando, van especificando esta noción de desarrollo, diciendo, criticando, no es solamente el crecimiento del PBI, no es solamente la distribución del PBI, es la interrelación sistémica entre dimensiones complejas que se interdefinen, que se relacionan entre sí recíproca y simultáneamente. Están hablando de la complejidad de la noción de desarrollo. Estamos todavía dentro del universo de la noción de desarrollo. Voy a argumentar ahora de qué manera el desarrollo humano está vinculado con las ciudades. Tiene lugar, ocurre, se expresa, se efectiviza en las ciudades. El desarrollo humano tiene que ver con los procesos dinámicos mediante los cuales las personas pueden ampliar el universo de sus opciones y sus márgenes de decisión y mejorar sus capacidades y sus libertades para satisfacer sus necesidades. Dicho de esta manera, yo propongo que el foco del desarrollo humano consiste en la habilitación de las condiciones para ejercer la ciudadanía. Este proceso de habilitación no es individual, no es de un ciudadano, es social y es colectivo, y sus logros, históricamente, se refieren a todos los ciudadanos. Y este foco se relaciona en lo conceptual, en lo funcional, en lo instrumental, en lo operativo, con los procesos socioterritoriales y con las políticas que producen y estructuran la ciudad, generando los ámbitos y las condiciones para construir y ejercer la ciudadanía y la civilidad, esto es, la ciudadanía y la pertenencia a la ciudad y la convivencia social. Hay distintas maneras en que la noción de desarrollo humano se ha graficado, y ustedes verán que tienen diferentes componentes, que no hay una única manera. Les dejo a ustedes la lectura de cada uno de estos, y son como distintos prismas desde los cuales se va abriendo, descomponiendo, especificando cada uno de los componentes del desarrollo humano, desde distintos ámbitos y puntos de vista. Desde lo planificado, desde la psicología social, desde lo organizacional, desde lo económico, desde lo laboral. Se ha ido integrando inclusive lo del desarrollo humano con la noción de sostenible, y así como en la sostenibilidad propuesta por Gro Brundtland íbamos identificando, íbamos relacionando economía, ambiente y sociedad, el desarrollo humano sostenible también vincula tres dimensiones: sociedad y cultura, ambiente natural y economía, con una lógica similar a la que se plantea en el paradigma del desarrollo sustentable. Lo que quiero decir es que hay muchas, no quiero decir infinitas, pero muchas maneras de declinar, de expresar de qué manera el desarrollo humano existe, se expresa, está contenido por, de qué dimensiones se compone, de cuántas maneras se puede conjugar, se puede declinar, se puede ir construyendo las condiciones para ir logrando estas condiciones. ¿Qué tiene que ver con la ciudad? ¿De qué manera conecto el desarrollo humano y la ciudad como su sede espacial? Voy a argumentar
5 proposiciones. Primero, el hecho de que la mayoría de la población, 75% en América Latina, 90% y más en Argentina, vive en ciudades. Vive quiere decir se localiza, reside, habita, se alimenta, estudia, trabaja, genera sus ingresos, forma y cría sus familias, atiende su salud, se desplaza, se recrea, se relaciona, o sea, construye las capacidades para satisfacer sus necesidades en las ciudades. 2. Digo que los procesos ligados a la ampliación de los grados de libertad y a la mejora de las habilidades, aptitudes, libertades y capacidades humanas que tienen que ver con la satisfacción de necesidades y que reclama el desarrollo humano, ocurren, tienen lugar, se despliegan hoy en las ciudades. Digo que las lógicas que condicionan las formas que asumen la construcción de esas diferentes dimensiones se manifiestan selectivamente en las ciudades. Digo también que en las ciudades es donde se concentran, se manifiestan y se despliegan diversos tipos de fragmentaciones territoriales y las más agudas disparidades y asimetrías socioeconómicas y de accesibilidad a satisfactores de la calidad de vida. Digo también que, finalmente, algunas dimensiones centrales, cruciales del desarrollo humano, de los objetivos de desarrollo del milenio, de los objetivos de desarrollo sustentable, de los cuales me voy a ocupar enseguida, ocurren y se resuelven, como intentaré demostrar en un rato, en las ciudades. La manera en que las ciudades se expanden y crecen, es decir, los patrones de expansión y crecimiento de las ciudades actualmente profundizan las asimetrías y las desigualdades sociales en el acceso a los satisfactores de la calidad de vida y en el deterioro diferencial de las condiciones de vida de grupos específicos de la población que se urbanizan. Estas asimetrías explican el foco prioritario del desarrollo humano tanto sobre las privaciones, un proceso, las deprivations, así como sobre las pobrezas, que son los resultados del proceso de deprivación, así como las inequidades, vulnerabilidades y las inseguridades asociadas a las deprivaciones y a las pobrezas. Estas asimetrías, digo, son producidas por los patrones de expansión y crecimiento territorial de las ciudades. Ya iré demostrando, intentando demostrar de qué manera esto ocurre. Si el foco del desarrollo humano es la construcción y la conquista progresiva de las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía, entonces las ciudades son el lugar principal en el que esas condiciones son producidas, que es mi tesis fundamental y la que voy a intentar demostrar y fundamentar en las páginas que siguen. A tal punto esto es así que he querido demostrar cómo montones de provincias en la República Argentina tienen hoy secretarías, ministerios a nivel provincial, a nivel municipal, de desarrollo humano. Es decir, cómo la noción de desarrollo humano ha permeado la organización institucional, de modo de que existen instituciones políticas del más alto nivel en las escalas municipales, provinciales, nacionales, por cierto, que toman el nombre de desarrollo humano como condición para ejercer. No todas despliegan el desarrollo humano en sus localizaciones específicas, sino en cambio en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, es común que el desarrollo humano se vincule más con los antiguos o tradicionales ministerios o secretarías de desarrollo social que con las de desarrollo urbano, pero esta es otra cuestión que tiene que ver con formas de implementación de políticas, pero que no
eluden el tema central que quiero destacar, que es la centralidad de la noción de desarrollo humano dentro de las prácticas políticas de los niveles locales, esto es tanto en los niveles municipales como en los niveles provinciales, en este caso de la República Argentina. Voy a entrar entonces ahora dentro del núcleo del título de esta conferencia, que es Hábitat 3. Hábitat 3 y las tensiones en torno a la construcción de las condiciones del desarrollo humano en las ciudades. Tal vez algunos de ustedes o varios de ustedes estén familiarizados con este tema de Hábitat 3. Voy a presentarlo actualmente. Ahí se me ha filtrado un signo de interrogación en el título indeseado, así que olvídenlo. Las Naciones Unidas vienen haciendo conferencias Hábitat, esto es, conferencias sobre ciudades y asentamientos humanos desde 1976, es decir, desde hace 40 años. Y estas conferencias vienen teniendo lugar cada 20 años. La primera, Hábitat 1, tuvo lugar en Vancouver en 1976, Hábitat 2 tuvo lugar en Estambul, Turquía, en 1996, Hábitat 3, que es el núcleo de lo que voy a exponer enseguida, tuvo lugar hace un poco más de un año en Quito, en octubre, Quito, Ecuador, en octubre del año pasado. Las metas de cada reunión Hábitat de Naciones Unidas son coetáneas, son complementarias de ciertos objetivos de desarrollo que ustedes deben conocer. Una especificación sobre Hábitat 3 y algunos de sus componentes. Hábitat 3 es la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable, que tuvo lugar en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre del año 16. En los fundamentos de Hábitat 3 dice: esta conferencia discutirá una nueva agenda urbana global, con el propósito de reforzar el compromiso global con la urbanización sustentable, sobre la base de la Agenda de Hábitat 2 de Estambul 1996. Esta nueva agenda urbana, proponen los documentos centrales de Hábitat 3, apunta a fortalecer el potencial de las ciudades y los asentamientos humanos para contribuir a erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, contribuir a reducir desigualdades, contribuir a promover el crecimiento inclusivo y contribuir a lograr un desarrollo sustentable o sostenible. Pavada de propósitos, digamos, ¿no? Van a ir viendo ustedes, voy a intentar presentarles en las próximas páginas de qué manera ir fortaleciendo la idea de que son las ciudades y los asentamientos humanos las sedes espaciales centrales donde la construcción de estas condiciones para el desarrollo humano tiene lugar. Y les pido que presten atención a la manera en que cada uno de estos componentes se van especificando espacialmente y se van definiendo recíprocamente. La nueva agenda urbana, estoy citando textualmente, es el primer paso para operacionalizar el desarrollo sustentable de un modo integrado y coordinado a niveles global, regional, nacional, subnacional y local. Es un requerimiento muy potente, ¿sí?, que esta conferencia está proponiendo. Señala la conferencia Hábitat 3 que la implementación de la nueva agenda urbana impulsará el logro, la obtención, la consecución del Objetivo de Desarrollo Sustentable, enseguida me voy a referir a eso, 11, de construir ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sustentables, así como otras metas y objetivos relevantes a lo largo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, que algunos de ustedes deben conocer por otras lecturas que deben estar haciendo en el marco de la maestría. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible contiene, en efecto, una serie de
objetivos de desarrollo sustentable, de hecho son 17, a los que voy a referir enseguida, y digo, estos objetivos de desarrollo sustentable se basan, especifican, amplían, mejoran los objetivos de desarrollo del milenio, ODM, que fueron 8 objetivos contra la pobreza que el mundo adoptó en el año 2000 y se comprometió a alcanzar en 2015. Autocríticamente, los formuladores del documento central de la Conferencia Hábitat 3 dicen: se han hecho enormes progresos en los objetivos de desarrollo del milenio. Sin embargo, a pesar de este éxito, la indignidad de la pobreza no se ha terminado para todos, que es una manera amable de reconocer las dificultades de dar cuenta de este objetivo. Ellen Clark, administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cofundadora de esta maestría, señalaba en enero de 2015 que este año, 2015, en los prolegómenos de la conferencia 2016 de Hábitat 3, este año, señalaba Ellen Clark, los líderes mundiales tienen oportunidades sin precedentes de poner el mundo en la senda del desarrollo incluyente, sostenible y resiliente. Es decir, Ellen Clark está proponiendo que la manera en que vamos especificando y definiendo objetivos cada vez más precisos y cada vez más desagregados nos permitirían ir dando cuenta de aquella parte de los objetivos de desarrollo del milenio de los cuales no pudimos dar cuenta en los 15 años anteriores. ¿Cuál es el moto, el propósito central de los objetivos de desarrollo del milenio, de los objetivos de desarrollo sustentable? Lo irán viendo, lo anunciaré rápidamente enseguida. Es lo que se suele llamar el combate a la pobreza. Esta es la madre de todas las batallas, como diría el extinto Saddam Hussein. Efectivamente, el primero de los objetivos de desarrollo del milenio de 2015 era erradicar la pobreza y el hambre. Les dejo a ustedes la lectura del resto de los objetivos, que tienen que ver también con la creación de las condiciones para lograr el desarrollo humano, etc. Quiero ir señalando de qué manera las definiciones de todos estos instrumentos se espejan recíprocamente con otros instrumentos, como por ejemplo el paradigma del desarrollo humano, que es el que anima a esta maestría concretamente. En el documento fundacional de la nueva Agenda Urbana de los Objetivos de Desarrollo Sustentable se señala, y quiero hacer acá una cita textual: compartimos una visión de ciudades para todos, que se refieren al uso equitativo y al disfrute de las ciudades y asentamientos humanos. Paréntesis, les pido que vayan leyendo esto en términos espejados, que lo vayan espejando con las condiciones que permiten construir las oportunidades para adquirir las capacidades, para satisfacer las necesidades que definen el desarrollo humano. ¿Sí? Compartimos una visión de ciudades para todos, que se refieren al uso equitativo y al disfrute de ciudades y asentamientos humanos, buscando promover la inclusividad y asegurando que todos sus habitantes, de las generaciones presentes y futuras, Gro Brundtland, sin discriminación de ningún tipo, Max Neff, pueden habitar y producir ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, saludables, accesibles, resilientes, sostenibles, Maurice Strong, Ignasi Sachs, para promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. Digo, es difícil encontrar una formulación más exhaustiva, más completa, más desiderativa del mundo ideal, digo, ¿no? En términos de las ciudades como las sedes espaciales donde todos estos procesos pueden literalmente tener lugar. Presten atención, por favor, a que en el párrafo anterior estas formulaciones se ponen bajo la advocación de compartimos una visión. El compartimos son los firmantes de los casi 200 representantes, los representantes de casi 200 países que son los firmantes de la Declaración de Hábitat 3, ¿no? Compartimos una visión.
Estos mismos firmantes no comparten la visión, sino que toman nota de los esfuerzos de algunos gobiernos para adaptar esta visión a la que hace referencia el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad, como mencionábamos hace un rato cuando hablábamos del postulado de Jordi Boja de hace algunos años, se opone a la visión del espacio urbano como una mercancía y consiste en el derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, temporales y permanentes, a usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos humanos en paz, justos, inclusivos y sostenibles, entendidos como un bien común esencial para una vida digna y plena. Les pido que miren de qué manera se espejan esta definición de derecho a la ciudad con la visión central de la nueva agenda urbana, con la visión de la noción del desarrollo humano. Es decir, estas proposiciones, estos paradigmas que orientan nuestros esfuerzos, nuestras investigaciones, nuestras generaciones de políticas públicas, se espejan recíprocamente. Es decir, estamos tratando de buscar la manera de aludir, referirnos con el mejor enfoque posible al propósito que estamos tratando de construir, de lograr. Me voy ahora a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son, como decía antes, paralelos, complementarios, coetáneos de la Declaración de Hábitat 3. A diferencia de nos comprometemos, a diferencia de tomamos nota, esta declaración dice, estamos resueltos. Es un compromiso muchísimo más fuerte. Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, estamos resueltos a combatir las desigualdades dentro de los países, entre los países. Estamos resueltos a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Estamos resueltos a proteger los derechos humanos y a promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Estamos resueltos a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. ¡Wow! Digo, ¿no? Es fuerte. Es una resolución, es un compromiso, es un deseo fuerte y, no se les escapa a ustedes, difícil de ir construyendo. No en vano, como se señalaba antes, la indignidad de la pobreza, el propósito central y primero y primigenio de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no se ha resuelto para todos y constituye una de las bases para convertirse en el primer objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Aquí están. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Pivoteo acá, estoy señalando el Objetivo de Desarrollo Sustentable 11, es el que se refiere específicamente a las ciudades, comunidades y asentamientos humanos sostenibles. Es el 11 de 17, pero el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como ocurrió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es el fin de la pobreza. No el combate a la pobreza, sino el triunfo en ese combate, el fin de la pobreza. Bien, con hambre cero, con salud y bienestar, con educación y calidad, con igualdad de género, con provisión de agua limpia y saneamiento para todos, con energía accesible, con trabajo decente para todos, con industria, innovación e infraestructura, con reducción de las desigualdades, con ciudades sostenibles, etc. 17 objetivos de desarrollo sostenible. Este objetivo 11 tiene un conjunto de metas que voy a leer lo más rápidamente posible y que son también muy ambiciosas. Acceso universal a viviendas y servicios básicos,
acceso a sistemas de transporte y movilidad seguras, urbanización inclusiva y sostenible, planificación y gestión participativa, salvaguardar el patrimonio cultural y natural, reducir la vulnerabilidad a desastres, reducir impactos ambientales negativos, accesibilidad a zonas verdes y espacios públicos, vinculaciones entre zonas urbanas, rurales y periurbanas, inclusión, uso eficiente de los recursos, mitigación del cambio climático, gestión integral de riesgos de desastres. Son metas complicadas, complejas, cuya interrelación es difícil de garantizar. Y a esto alude uno de los comentarios a los que me voy a referir enseguida. Introduzco acá la noción de trampas discursivas, que es el penúltimo punto de esta conferencia. Estos principios que orientan la nueva agenda urbana completan un conjunto de definiciones circulares, es decir, conceptos cuya conexidad temática los define recíprocamente, cualquiera de ellos en función de cada uno de los otros. Esta circularidad se reitera en la nueva agenda urbana, en los objetivos de desarrollo sustentable, en los objetivos de desarrollo del milenio. Se fundan sobre palabras convocantes, virtuosas, incuestionables: sustentabilidad, resiliencia, inclusión. Términos aparentemente neutrales y objetivos respecto a ideales humanos, digamos, respecto de los cuales nadie podría negarse, ¿no? Equivalentes, similares, de tanto valor como, con tanta capacidad axiológica como los que fueron guiando y siguen guiando propósitos y proyectos que tienen lugar a nivel local, nacional, global. Libertad, igualdad, fraternidad, orden y progreso, una patria justa, libre y soberana, pobreza cero, ser felices, todos juntos, ideales humanos, ¿sí?, frente a los cuales nadie podría negarse. Una de las dificultades, propongo yo, de la formulación, la manera en que están formuladas los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, es que se proponen de modo independiente metas cuya planificación, ejecución y monitoreo deben ser articuladas, porque todas ellas convergen en las ciudades y se interdefinen. Dada la integralidad y la continuidad sistémica del objeto de la función ciudad, al menos 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable se vinculan con el Objetivo de Desarrollo Sustentable 11, es decir, con el objetivo de las ciudades seguras, inclusivas, sustentables y resilientes. El hecho de que estos 17 objetivos sean formulados, enunciados de manera autónoma, fragmenta la operación y obtura el tratamiento sistémico de la dimensión que los contiene a todas ellas. Esa dimensión es el hacer ciudad, el construir ciudad, el construir espacio urbano, el construir convivencia urbana. Cuando me refiero a trampas discursivas, me refiero a que esas metas, esos propósitos, esos ideales humanos, no tienen tanto que ver con las ciudades, las sedes espaciales en las cuales han de construirse las oportunidades para adquirir las capacidades, para satisfacer las necesidades de las cuales se ocupa el desarrollo humano, sino que más bien parecen tener que ver con el núcleo central de los objetivos de desarrollo del milenio, el núcleo inicial de los objetivos de desarrollo sustentable. Tienen que ver con la pobreza y con la desigualdad social. Y más estrictamente, probablemente, con la expresión espacial de esa pobreza. Esto es, con la injusticia espacial. Digo que uso el término trampa para decir que la trampa es trampa en la medida en que su enunciado elude tratar las condiciones de producción de esa pobreza, de esas desigualdades, de esas injusticias. Emite, enuncia, propone
el adquirir, el producir metas loables, pero, como señalaré enseguida, con algunas limitaciones que probablemente obturen, dificulten la capacidad de construir esos logros. Esas trampas discursivas lo son porque no dan respuesta a cómo serán construidas esas ciudades seguras, inclusivas, sustentables, resilientes. ¿Qué es necesario para construirlas? ¿Qué estrategias se usarán para hacer efectivas las nociones de equidad, sustentabilidad, resiliencia, seguridad, inclusión? ¿Quiénes harán? ¿Quiénes serán los actores involucrados en la construcción de esas condiciones? También esas trampas ocurren no solamente en el discurso, sino en la construcción de sentidos, que aparecen en lo que llamo trampas fácticas, ¿no? Detrás, dentro de algunos enunciados virtuosos, como la resiliencia, la sustentabilidad, la equidad, o algunos enunciados épicos, como el combate a la pobreza, al cambio climático, a la corrupción, suelen plasmarse en documentos que en la implementación se tergiversan, se neutralizan, se refutan, digamos, ¿no? Y adoptan la forma no de trampas discursivas, pero sí de trampas fácticas. Por ejemplo, al analizar algunos programas como Morar Carioca o Favela Bairro en Río de Janeiro, se critica que el modelo de inclusividad del derecho a la ciudad se corre hacia lo espacial, se exaltan el diseño arquitectónico, la belleza como valor estético, la apropiación de edificios icónicos, el determinismo espacial, pero no se da cuenta del hecho de que la inclusión no es solamente el valor arquitectónico, no es solamente el determinismo espacial. De lo que en realidad se trata en ese tipo de programas, y no se ha dado cuenta cuando se prioriza lo espacial y lo arquitectónico, es de desarmar los mecanismos de poder que reproducen la exclusión, la explotación, la no inclusión, la fragmentación, la asimetría en el acceso a las condiciones para satisfacer las necesidades. Por eso propongo el hecho de que para planificar el desarrollo humano, nuestra materia central, y este es el último punto de esta conferencia, lo que se trata es de trabajar no sobre los enunciados, no sobre la formulación de los enunciados más virtuosos posibles, sino trabajar sobre las condiciones de producción de esos enunciados, a lo cual voy a intentar referirme en las páginas que siguen. El objetivo 11 de desarrollo sustentable propone, como ya me he referido, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sustentables. Para esto, el objetivo 11 hace una primera definición de los problemas comunes de las ciudades: la congestión, la falta de fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada, el deterioro de la infraestructura. Yo quiero llamar la atención sobre la importancia que tiene la manera en que son definidos los problemas básicos que se quieren atacar con los planes, las políticas, etc. Porque de la manera en que el problema sea definido, depende en la manera en que se formulen las soluciones. De modo que si yo defino que la manera de lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sustentables es resolver la congestión, la falta de fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura, estoy dando cuenta de los problemas fundamentales que explican el modo en que esa inclusividad, seguridad, resiliencia sostenible será producida. Es una pregunta y propongo responderla a través de los siguientes pasos. Fíjense ustedes
algunos de los factores, y les dejo a ustedes, por favor, la lectura de estos, factores que inciden en la construcción de las desigualdades a lo largo del ciclo de vida. Quiero decir, si vamos a construir, si nos proponemos construir ciudades que den cuenta de las asimetrías y de la resolución de la pobreza, etc., deberíamos dar cuenta, deberíamos considerar aquellos factores, cada uno de ellos, que a lo largo del ciclo de vida inciden en la construcción de las desigualdades y las asimetrías y las segregaciones, que tienen que ver con un ciclo, características iniciales, características familiares, características medioambientales y resultados que ocurren en determinadas dimensiones económicas, laborales, sociales, políticas, normativas, etcétera, tal como en este diagrama intento sintetizar y que dejo para una lectura más detallada por parte de ustedes. Fíjense ustedes algunos de los problemas que ocurren, tomando como dato inicial las asimetrías espaciales y la construcción de guetos de ricos y de guetos de pobres, algunos de los problemas que ocurren, que tienen lugar en los guetos de los pobres. Sobrepoblación, hacinamiento, desnutrición, déficit de accesibilidad, inseguridad de la tenencia, mala calidad de asentamientos y equipamientos, pobres condiciones de vivienda y habitabilidad, acceso deficiente a agua potable y saneamiento, acceso deficiente a servicios de energía. Esta enunciación, que no es completa, especifica, abre, construye de manera distinta los componentes del sistema que construyen el problema. Esta definición de elementos que constituyen los guetos de los pobres, que están presentes en los guetos de los pobres, y yo quiero atacar las condiciones de la pobreza, ¿recuerdan? Tengo que trabajar sobre estas condiciones que constituyen los guetos de los pobres, es más precisa, me parece a mí, que aquella definición de los 4 componentes que definen los problemas comunes a las ciudades que habíamos visto hace algunas diapositivas como componentes del programa de la nueva agenda urbana. ¿Sí? Esos 4 componentes. Estoy proponiendo que trabajar sobre estos componentes nos permitiría un acceso más desagregado a trabajar sobre las condiciones que producen las asimetrías, las deprivaciones, la pobreza, y de esa manera ir construyendo de una manera más eficiente las condiciones que nos acercarían a la construcción del desarrollo humano. ¿De qué no se habla en la nueva agenda urbana, en los objetivos de desarrollo sustentable? No se habla de los mecanismos de producción y reproducción de la desigualdad, de los mecanismos que producen y reproducen la pobreza, de los mecanismos que producen y reproducen el hábitat de la pobreza. No se habla de la mercantilización y la financiarización del espacio, del territorio, de la ciudad, del suelo urbano. No se habla de la confusión entre valor y precio. No se habla de la habitual connivencia, de la frecuente connivencia entre gestiones gubernamentales y la dominación de la lógica de los mercados inmobiliarios. No se habla de las condiciones, mecanismos de poder, modelos de gestión que reproducen y profundizan la insustentabilidad, el riesgo, la inequidad, la exclusión, las vulnerabilidades, las inseguridades. No se habla de otras opciones distintas de los mercados inmobiliarios para producir, para satisfacer necesidades de quienes no lograron satisfacer sus condiciones de mejora de hábitat a través de los mecanismos formales que se pretenden normales, normalizados. No se hablan de algunos conceptos como función social de la tierra, función social de la propiedad, otras formas de propiedad, del derecho a la ciudad, sobre las que se podrían fundar estrategias más eficientes que contrarresten la reproducción de las condiciones
condiciones de la pobreza y de la desigualdad urbana. De esta manera, sugiero la probabilidad de construir esas ciudades seguras, inclusivas, sostenibles y resilientes es más baja, porque no se está hablando de algunos componentes de esas condiciones centrales desde esta posición crítica que propongo. Hay un ejemplo adicional que voy a mostrarles que refuerza y especifica esta condición del gueto de los pobres que les mencionaba hace un rato. Tomo acá un trabajo que cito precisamente ahí abajo a la derecha para mencionar cuáles son las condiciones presentes en la reproducción del hábitat de la pobreza. Empiezo por empezar de algún lugar por la carencia de infraestructura, equipamientos y servicios. Pero el hábitat de la pobreza se compone de la concurrencia simultánea, recíproca, permanente y la interdefinición, la definición recíproca de todos estos elementos. La carencia de infraestructura, la precariedad de la vivienda, la precariedad del trabajo, la mala educación, el bajo nivel de educación, las condiciones de mala atención de la salud, las débiles garantías de los derechos civiles y los derechos políticos, la discriminación sociocultural, la marginación socioterritorial, la exposición a inseguridad de riesgos diferencial de quienes forman parte, quienes constituyen esa reproducción del hábitat de la pobreza. ¿Cómo se construye, cómo se produce, cómo se reproduce ese hábitat de la pobreza? ¿Y por qué formulo esa pregunta? Porque propongo, sobre esas condiciones de producción que habrá que trabajar para construir la mejora de las condiciones del desarrollo humano. Propongo esta lectura. ¿Qué condiciones reproducen este hábitat de la pobreza? Por ejemplo, la concentración relativa de los recursos públicos en la ciudad formal y en la ciudad consolidada. El hecho de que la extensión de las redes de infraestructura y servicios urbanos decrece con la lejanía, la baja accesibilidad y los riesgos físico-ambientales asociados a las viviendas de los pobres que en general se localizan muy lejos y sin acceso a ninguno de estos servicios. Tienen que ver con la creciente inequidad y segregación urbana residencial, con la insularización, con las barreras físicas, económicas, sociales y culturales que dependen, que están asociadas a la construcción de esas islas, de estos guetos. Tiene que ver con el crecimiento de la informalidad territorial y laboral, de la informalidad económica y laboral, la informalidad territorial, urbana y espacial, la manera en que estas informalidades, estas precariedades crecen. Es decir, tenemos que trabajar, propongo, sobre las condiciones y sobre la velocidad en que estas condiciones ocurren, tienen lugar. No es un programa simple, es un programa complejo y difícil. Tiene que ver, como dijimos, con el crecimiento de la informalidad económica y laboral, con el deterioro de los mecanismos de acceso a vivienda adecuada para los grupos sociales de bajos recursos, con el hecho de que no hay una oferta adecuada ni una disponibilidad adecuada de suelo urbanizado y bien localizado, accesible, próximo a centralidades para los sectores que protagonizan el hábitat de la pobreza. No hay apoyos crediticios adecuados a las diferentes condiciones que permitirían ir satisfaciendo esta reproducción del hábitat de la pobreza. Y tiene que ver con ciertas lógicas del mercado inmobiliario que tienden a expandir, ampliar y profundizar las desigualdades socioterritoriales. Y que acá voy mencionando algunas de ellas que ustedes pueden ir leyendo y prefigurando en sus propios ámbitos. Esa lógica del mercado inmobiliario tiene que ver con que los precios del suelo son configurados no por un valor intrínseco, sino por una lógica del mercado inmobiliario. Hay, por tanto, presiones especulativas
sobre tierra, sobre territorio, sobre mercados, sobre suelos, sobre ciudades. Se desregulan las normativas urbanas y se promociona la privatización de la ciudad. Se fomenta el crecimiento urbano expansivo de baja intensidad, espacialmente fragmentado, socialmente desigual. Hay crecientes privatizaciones de bienes comunes, de espacios públicos. Hay falta de oferta y apoyo al empleo productivo, localizado. Hay falta de apoyos adecuados a la autoproducción de vivienda. Hay falta de apoyo adecuado a la producción social de vivienda. De modo que hay avances y retrocesos. Es necesario considerar que las diversas estrategias operatorias e instrumentos de actuación, tanto de los estados como de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones comunitarias de base, de grupos comunitarios, no han logrado hasta ahora revertir de manera eficiente el peso, la importancia, el poder de estos condicionantes. Y parece que el reconocimiento y la aceptación del suelo urbano como una mercancía en el juego de la oferta y demanda mercantil opera como un escollo estructural, propongo, a la sustentabilidad social, económica y ambiental. Esto es, como ustedes ven, una manera distinta, diferente, compartible o no, por supuesto, digo, es una propuesta, naturalmente, que es bien distinto de la manera de definir los problemas comunes a las ciudades que habíamos visto en el enunciado de la nueva agenda urbana, que habíamos compartido algunas diapositivas atrás. Con lo cual, enfatizo una vez más el hecho de que la manera de definir los problemas no es de ninguna manera un tema banal. De la manera en que el problema sea definido es que depende la eficiencia y la eficacia de las soluciones que podamos ir construyendo para dar cuenta de nuestro objetivo central, que es la construcción progresiva de mejores condiciones del desarrollo humano. En este proceso, digamos, se irán ganando y perdiendo posiciones, como en cualquier confrontación de tipo política, porque tiene que ver la construcción de estas oportunidades para desempeñar las capacidades, para satisfacer las necesidades de cada grupo diferenciado de los que componen nuestras sociedades, ocurrirán, digamos una vez más, en un escenario de confrontación. Quiero resaltar en ese caso el carácter político de ese escenario, en el sentido de que ese escenario va mucho más allá de la mera enunciación de enunciados, de formulación de enunciados virtuosos, digamos, o épicos. Es necesario, y con esto cierro, trabajar, identificar primero y trabajar después sobre la construcción de instrumentos, de políticas que operen para tratar de revertir algunas de las condiciones centrales que de determinadas ópticas, determinadas visiones, obstaculizan la construcción de esas oportunidades para las capacidades, para la satisfacción de necesidades que el desarrollo humano requiere de nosotros. Voy a citar, y con esto cierro, el ejemplo de un instrumento que está teniendo lugar ahora en la República Argentina desde hace algunos pocos años, que es un documento que se llama el Consenso Nacional para un Hábitat Digno, una iniciativa, un documento que proviene de la iniciativa multisectorial Habitar Argentina, que ustedes pueden consultar, que se funda sobre 4 principios fundamentales. En primer lugar, el derecho a un hábitat digno, el derecho a una ciudad. En segundo lugar, la función social de la ciudad y la propiedad. Tercero, la gestión democrática de la ciudad. Cuarto,
la distribución equitativa de los costos y beneficios de los procesos de urbanización. Estos principios orientan, alimentan la búsqueda de la construcción del derecho a un hábitat digno. Y este derecho al hábitat digno ha sido construido de esta manera, ha sido definido de esta manera. El acceso universal a la tierra y la vivienda, junto a las infraestructuras básicas y los equipamientos sociales, los servicios, los espacios de trabajo y producción, en un marco de respeto de los rasgos culturales y simbólicos de la comunidad y en un marco de respeto por la preservación del ambiente, según las particularidades del medio urbano y del rural. Como ustedes ven, se está planteando el hábitat digno no como meramente una vivienda, sino como un conjunto de modos de acceder a la dignidad del hábitat que da cuenta de un montón de condiciones que integran esas condiciones de reproducción del hábitat de la pobreza, que habíamos visto hace algunas diapositivas. Termino. Estos son los 10 elementos sobre los cuales se propone ir construyendo instrumentos para ir construyendo ese hábitat digno, para ir operacionalizando el hábitat digno, es decir, para dar cuenta de la solución del fin de la pobreza con educación, con ambiente sano, en ciudades sostenibles, inclusivas, seguras, resilientes, dando cuenta de un ambiente sano, con una economía eficiente, con un marco de distribución equitativa, eficiente, eficaz de los costos y beneficios de la construcción. Los enuncio simplemente: políticas públicas de regulación y redistribución de rentas en los mercados del suelo, regulación de mercados de alquileres, producción social del hábitat, seguridad de la tenencia de la tierra, procedimientos democráticos en casos de desalojos, seguridad democrática para un hábitat digno, participación y acceso a la información, acceso universal a equipamientos sociales y servicios básicos, políticas crediticias adecuadas para todos los sectores sociales. Cuando hablo de principios rectores, y con esto finalizo, me refiero a estos principios rectores, estos 5 principios rectores, que tienen que ver con la práctica concreta de la planificación. Articular políticas de vivienda con políticas de gestión territorial y políticas de protección ambiental y políticas de desarrollo social. Ligar la acción pública al funcionamiento de mercados inmobiliarios. Incorporar enfoques de género en el diseño y ejecución de las políticas. Incorporar el principio de la función social de la propiedad en los instrumentos y políticas de ordenamiento territorial. Incorporar el derecho a la propiedad comunitaria para sujetos y comunidades campesinas e indígenas. Cierro proponiendo que tanto el desarrollo humano como el derecho a la ciudad, cuyas distintas fases se han ido abriendo en estas sucesivas aproximaciones, son indivisibles, pero a lo largo de su construcción progresiva se puede ir avanzando mediante aproximaciones sucesivas en las que, como en cualquier confrontación política, se ganarán posiciones, se perderán posiciones, y eso es lo que irá dando cuenta de la factibilidad, de la viabilidad, de la construcción de las oportunidades para adquirir capacidades, para resolver necesidades de todos. Bien, con esto concluyo, les agradezco mucho su atención y quedo a la espera de sus comentarios, preguntas y críticas a esta exposición. Gracias por su atención.
Sí, Raúl. La ley de acceso justo al hábitat, la 14449, es efectivamente un gran avance y fue puesta en funciones en la provincia de Buenos Aires hace muy poco tiempo y su reglamentación demoró un año más, pero efectivamente está en proceso de implementación en alguna medida. La medida en la cual se va poniendo en práctica es precisamente a través de la formulación de iniciativas, de proyectos de ley, de disputas en los tribunales, de formulación en las instancias judiciales, legislativas y de implementación respectivas, como para ir implementando algunos de los requerimientos. Efectivamente, esa ley, la 14449, existe, ha sido un avance significativo, y se va poniendo en marcha lentamente en la medida en que las relaciones de fuerza lo van exigiendo y lo van permitiendo. Respondo ahora a Lucía Guglielmone. Insularización significa producción de islas. Una de las características del desarrollo urbano reciente, digamos, de los últimos 15 años, consiste precisamente en que tanto los ricos como los pobres van produciendo islas, van produciendo guetos a los que no se puede entrar o a los que no se quiere entrar, digamos, van produciendo, digamos, esto tiene que ver con la ruptura de la ciudad orgánica que fuimos construyendo y que forma parte de lo que conocíamos como las ciudades de la industrialización temprana, las ciudades del estado de bienestar, que coinciden aproximadamente con los 30 años dorados, digamos, lo que se puede considerar entre los años 50 y 70, comienzos de los años 80, y que dan lugar precisamente a la formulación del concepto de desarrollo, ¿sí? Esa es la razón por la cual inicié la exposición con el tratamiento de la noción de desarrollo y su problematización. Precisamente he tratado de colocar el desarrollo humano dentro de una secuencia que va cuestionando, interpelando conceptualmente a la noción de desarrollo y que se va desplegando a medida que va siendo necesario especificar mejor, caracterizar mejor de qué estamos hablando, de qué tipo de problemas estamos refiriéndonos, cómo podemos evitar las trampas discursivas de la mera enunciación, que lejos de acercarnos terminan de alejarnos o de disfrazar otras estrategias, otros mecanismos de ir construyendo. De nada, Lucía. Gracias a ustedes por su atención. Espero que volvamos a encontrarnos en alguna otra instancia, algún otro ámbito de esta maestría o en otros lugares de encuentro. Gracias a ustedes.